Hola, hola compañeros artistas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de cómo crear ilustraciones que sean geniales y que tengan mucha vida y movimiento. En la escena de esta ocasión traté de capturar lo mejor que pude la esencia de la historia de Tremors. Aquí en México conocemos esta película como Terror bajo la tierra. Burt Gummer es un personaje icónico de la saga de filmes de monstruos Tremors. Es un personaje paranoico y obsesionado con las armas, conocido por su actitud ruda. Esos monstruos prehistóricos subterráneos, similares a gusanos gigantes o larvas, se llaman graboides y pueden medir hasta 10 metros de largo. Debo decir que fue genial tener la oportunidad de crear esta imagen, y no es por nada, pero creo que Burt Gummer estaría sumamente orgulloso de verse así de letal. De fondo dejaré el proceso de cómo hice esta portada para el equipo de Tremors Comic Book Anthology, y sin más por el momento, comenzamos. ¿Les ha pasado que cuando están viendo imágenes en su celular pasan una y otra hasta que de pronto hay una que en cuanto la ven los hace detenerse para apreciarla con más detalle, hacerle zoom y hasta posiblemente dejarle su respectivo me gusta? Y no es que esa imagen sea muy diferente en cuanto al estilo de dibujo, personajes, acabados o coloreado que las anteriores 10 o 15 que vieron antes que esa. Simplemente algo los enganchó y se quedaron mirándola más tiempo que a las demás. A lo mejor hasta se interesan por saber qué artista la hizo o de dónde salió dicha imagen. Pues bueno, esto tiene una explicación, y es muy probable que se deba a la composición e intención con que ese artista plasmó dicha escena. Resulta que en el arte visual una imagen es una experiencia temporal diseñada para transmitirle algo al espectador. La composición es el lenguaje a través del cual el ilustrador guía el ojo de quien observa, decidiendo qué va a ver primero, qué va a sentir después y dónde va a descansar su mirada. Una ilustración exitosa no depende únicamente de la destreza técnica o del nivel de detalle, sino de la intención. Cada línea, contraste de color, cada punto de fuga y peso visual debe trabajar en conjunto para contar una historia en una fracción de segundo y atrapar la atención del espectador. En el diseño de portadas de cómics, este principio se vuelve vital. Una portada debe condensar el conflicto, la tensión y la personalidad de la obra en un solo impacto visual que invite al lector a hojear las páginas. El cerebro humano procesa las imágenes siguiendo patrones de lectura condicionados y respuestas biológicas a la luz y a la geometría, porque los ojos funcionan como el lente de una cámara. Nuestro cerebro le da a una imagen una jerarquía visual. El ojo siempre viajará primero hacia las zonas de mayor contraste, lo que llamamos claro-oscuro, a puntos donde haya mayor nivel de detalle o donde se ubiquen rostros y figuras humanas, porque nuestra atención está especializada en localizar a nuestros semejantes humanos antes que otra cosa en una imagen, y no solo en una imagen sino en un lugar o donde sea. Nuestro cerebro también detecta automáticamente líneas de guía implícitas o explícitas. Puede que no las veamos, pero ahí están, o cuando las vemos puede que sean cosas como brazos de algún personaje, las ramas de un árbol, alguna cuerda que está por ahí colgando o tirada, la dirección hacia donde mira un personaje, etc. Estas cosas actúan como carreteras que el ojo sigue de manera inconsciente. Por ese motivo, cuando vemos una flecha automáticamente dirigimos la atención hacia donde apunta. Así que todo lo anteriormente dicho lo podemos utilizar y acomodar estratégicamente para crear una narrativa visual, es decir, contar algo sin necesidad de usar palabras. Por ese motivo necesitamos saber crear el punto focal o centro de interés en nuestras ilustraciones, porque como ya dijimos, es el lugar exacto a donde van los ojos del espectador, y para lograr eso necesitamos hablar de la regla de los tercios y los puntos áureos. ¿Qué es la razón áurea y la regla de los tercios? El punto áureo es el punto de inicio de la espiral áurea o de oro, también conocido como razón divina, o también se le llama espiral de Fibonacci. Bueno, tiene muchos nombres. El chiste es que es un punto clave en diseño, fotografía y pintura. El ojo humano se siente atraído de forma natural hacia ese punto, lo que crea una sensación de equilibrio y armonía. Y la regla de los tercios consiste en colocar los elementos clave en las intersecciones de una rejilla imaginaria para generar un equilibrio dinámico mucho más atractivo y fluido que solo usando la simetría perfecta. Seguramente te estarás preguntando, ¿es necesario hacer todo esto? Pues no es necesario, pero esa es una de las principales diferencias entre un artista aficionado y un artista pro. Los artistas pro usan estos esquemas en sus composiciones para darle a sus obras la proporción y el orden que hay de por sí en la naturaleza, porque resulta que esta espiral aparece en forma recurrente en elementos orgánicos por todas partes, como conchas de caracoles, galaxias, piñas, huracanes y la disposición de las semillas de una flor de girasol. Debido a que representa un crecimiento orgánico y visualmente equilibrado, también se utiliza como guía en arquitectura para crear edificios estéticamente agradables.
En esta imagen de Tremors veremos cómo estructurar una narrativa para generar un recorrido fluido y lleno de acción. Para empezar, colocamos al héroe en el punto de poder. Burgomer está posicionado en el tercio superior derecho, un punto clave de la composición. Su silueta recortada contra el cielo brillante del atardecer le otorga una jerarquía absoluta. Su postura física transmite la tensión generada por el peligro al que se enfrenta. Su mirada empuja la energía hacia abajo y hacia el centro. La pose de Bort canaliza la atención directamente hacia su rifle. El cañón del arma funciona como la línea de guía definitiva. Nos lleva hacia el centro absoluto de la imagen, donde ocurre el clímax de la acción que rompe con un punto de luz intensa, el fogonazo del disparo. Aquí es donde la narrativa estalla. Vemos casquillos volando y una de las lenguas de la criatura que sale cercenada volando por el aire. A partir del destello de la bala, el ojo es empujado hacia abajo. La composición utiliza las formas sinuosas de los tentáculos para zigzaguear hacia la derecha. La enorme cabeza del Graboid de la esquina inferior derecha actúa como un contenedor, atrapando el flujo visual y evitando que se escape de la página. Finalmente, la base rocosa y la curvatura del cuerpo de la criatura de la derecha nos guían de manera horizontal hacia la esquina inferior izquierda, creando una forma de letra U. Este elemento no solo equilibra la escena, sino que nos devuelve sutilmente la mirada hacia arriba, creando un bucle infinito de lectura, donde el espectador puede volver a apreciar los detalles de la obra. Y toda la acción se mueve siguiendo las líneas guías de la regla de los tercios y la espiral áurea, creando fluidez visual de manera natural. Así que, en conclusión, hay que evitar el caos de una imagen sin rumbo. Imaginen que entran a una reunión y las 30 personas que están adentro empiezan a gritarse cosas distintas al mismo tiempo y al mismo volumen, todas peleando por atención y por ser escuchadas. ¿Qué pasa? Pues que no se entiende nada, uno terminaría aturdido y lo único que quisiéramos sería salir de ahí corriendo. Eso es exactamente lo que pasa cuando hacemos un dibujo hermoso, lleno de detalles, pero no decidimos qué es lo más importante. Cuando una ilustración ignora las leyes de peso y atracción visual, el resultado es deficiente. Por muy pulida que esté la técnica o por más hermoso que sea el renderizado, si los elementos clave no se posicionan en un punto de atención estratégico, la imagen pierde su fuerza. Una composición descuidada dispersa la mirada, confunde al espectador y en última instancia estanca la narrativa visual. Sin una idea clara, la historia que la ilustración pretende contar se ahoga en un ruido visual donde nada es importante porque todo compite por el mismo protagonismo. En contraste, un artista profesional no deja el recorrido visual al azar. Utiliza herramientas como la regla de los tercios y la proporción áurea como mapa de navegación. Estos principios son atajos directos a la psicología humana. Al estructurar la imagen bajo estas directrices, logra lo que parece magia, que la ilustración capture la atención del espectador en el primer segundo. Esto es un gancho invisible pero irresistible que guía el ojo a través de una coreografía perfecta de luces, sombras y líneas que guían la mirada. Esta capacidad de dominar el lienzo es precisamente el factor definitivo que hace sobresalir a los ilustradores experimentados por encima de los principiantes. Mientras que el artista que empieza suele obsesionarse únicamente con el detalle anatómico o el coloreado, el profesional diseña la estructura de una imagen de forma general. Esta ventaja competitiva es enorme. Un boceto simple con una composición brillante siempre comunicará más y tendrá un impacto mucho mayor en el mercado que un dibujo súper detallado pero plano en la composición. Para cualquier artista que aspire a que sus trabajos realmente destaquen en un mundo saturado de estímulos visuales, el camino es claro. No se trata de rellenar el lienzo. Al final del día, componer es decidir qué es lo más importante y tener el valor de guiar al espectador para que lo descubra y se emocione con ello. De ahora en adelante, imagínense que son directores de cine y antes de empezar una ilustración siempre pregúntense: ¿cuál es la estrella de mi show en esta imagen? ¿Cómo voy a usar mis luces, mis líneas y mi composición para que esa estrella brille? Pongan el foco en lo que importa, dominen la composición y les aseguro que sus dibujos no solo se verán bien, sino que empezarán a hablar por sí solos. Y pues bueno, aquí les dejo el resultado de cómo quedó esta ilustración. Espero que les agrade. Y sin más por el momento, nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Hasta luego!